Buenos días. Em, Esta grabación de Screencast, esta microclase, la estamos realizando en esta modalidad debido a que en la mañana del día de hoy, 24 de septiembre, jueves 24, se nos olvidó grabar la clase que realizamos con el grupo. De modo que aquí no van a estar las interacciones, las preguntas, los comentarios, la participación que hicieron leyendo algunos de los compañeros del curso, algunos de los estudiantes. Eh, bueno, fue un error y un olvido no haberla grabado, así que estamos dejando el registro del análisis, de la exposición y del análisis del programa de la asignatura a través de este método, igualmente válido porque va a estar lo esencial, lo esencial de lo que trabajamos durante esta mañana. La idea es presentar el programa de la asignatura del curso de Literatura Europea Contemporánea. Un curso de 4 horas de clase que está centrado en las literaturas europeas, como lo dice su nombre, ¿no es cierto?, contemporánea. Nos vamos a situar en el siglo XX, ¿ya? A partir del siglo XX, de los hitos, ya los hitos literarios, culturales, sociales, políticos que se desarrollan durante el siglo XX y fundamentalmente en los inicios del siglo XX, que nos van a determinar una nueva visión de mundo y una nueva manera de hacer arte y una nueva manera de hacer literatura. Este programa que les presento corresponde al formato de un programa de desarrollo de formación por competencias. Tenemos una breve presentación o descripción que dice que es un curso teórico-práctico orientado al conocimiento e interpretación crítica de la literatura europea contemporánea en sus diferentes formas discursivas, visiones de mundo, contextos culturales y sociopolíticos. Estamos diciéndonos que nos vamos a basar o centrar en este curso que tiene un carácter teórico, expositivo. Por una parte, habrá fundamentos, ¿no es cierto?, epistemológicos propios del desarrollo de una disciplina, y también una parte práctica que se refiere a las lecturas que ustedes realizan de manera autónoma, independiente, guías, trabajos, tareas, investigación, ¿cierto?, desarrollo de informes, cuestionarios que están considerados en el desarrollo del curso, exposiciones orales, trabajos escritos, curso teórico práctico. ¿Orientado a qué? Al conocimiento, a la valoración, a la profundización, ¿no es cierto?, y a la interpretación crítica de la literatura. Significa una mirada analítica, reflexiva y crítica de los textos literarios. Y vamos a trabajar con las diferentes formas discursivas: narrativa, lírica y teatro, nombrando en cada uno de los momentos el género dominante, ¿ya?, con las formas discursivas igualmente, ¿no es cierto?, dominante o predominante en cada momento del desarrollo literario, en cada estadio del desarrollo literario. Las visiones de mundo serán un elemento importantísimo, visiones de mundo que ustedes han aprendido a identificar, ¿no es cierto?, a conceptualizar y a identificar en distintos momentos de la literatura. Cuando estudiamos la literatura griega y la literatura latina, ustedes, ¿no es cierto?, y medieval, ustedes pudieron, ¿no es cierto?, hacer precisiones en relación con las visiones de mundo. Es más, hubo una prueba en la evaluación final del curso de clásicos de la literatura universal, donde hubo muy buen desempeño, muy buen desarrollo en relación con esta pregunta de las cosmovisiones, de la visión de mundo de la literatura griega. De modo que es un conocimiento, ¿no es cierto?, ya instalado. Igualmente nos vamos a preocupar de los contextos. Es bastante ambicioso el programa: culturales, sociopolíticos, literarios, está dentro de lo cultural, ¿no es cierto?, lo artístico, sociopolítico. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, con las expresiones del arte? ¿Cuál es la última tendencia, la última corriente, ¿no es cierto?, literaria y cultural que se desarrolla en Europa? ¿Por qué hablamos de vanguardia? Vanguardia implica ruptura, ¿y ruptura con qué?
Igualmente nos referiremos a los contextos sociopolíticos, los grandes cambios sociales que se producen a comienzos del siglo XX y políticos igualmente. Se inaugura el siglo con una gran guerra, con una guerra mundial, y esa guerra mundial va a impactar definitivamente en la vida de todos los ciudadanos ya europeos. Guerra mundial involucra a muchos países, muchas naciones. Pasan cosas muy trágicas que fragilizan, que preocupan, que asustan, ¿no es cierto? Que, que hacen que el hombre vea la vida y el mundo con mucha incertidumbre. Eso genera una cosmovisión, ¿no es cierto? Igual, una manera de enfrentarse al mundo, de enfrentarse a la vida, distinta. Y eso va a repercutir y lo vamos a ver sin duda en la literatura. Los cambios políticos, el contexto político, qué pasa con las nuevas ideologías que emergen, que aparecen allí, con los centros de poder, con las hegemonías políticas. ¿M? Cómo determina una decisión la vida de millones de personas y cómo se fragiliza de tal manera, ¿no es cierto? Yo les mencionaba en la clase anterior que luego de la Primera Guerra Mundial, los conflictos, la falta de acuerdos, de consensos, lleva a una Segunda Guerra Mundial y de allí, ¿no es cierto?, no hemos cesado de pensar en una Tercera Guerra Mundial y siempre estamos con ese temor. ¿M? ¿No es cierto?, ha determinado la vida de los ciudadanos del mundo a partir de esos momentos. ¿M? Por eso será un punto importante, comienzo del siglo XX, énfasis, de ahí vamos a ir marcando los distintos momentos o etapas o estadios por lo que atraviesa la literatura. Bien, dicho eso, vamos a decir que el programa está construido sobre la base de las competencias declaradas en el perfil de egreso del profesor de Pedagogía en Castellano y Comunicación, egresado de la UBB, de la Universidad del Biobío. Nuestro perfil tiene competencias específicas en el ámbito pedagógico, en el ámbito disciplinario y en el ámbito de formación general. Este curso, esta asignatura, tributa de manera directa y explícita a tres competencias de nuestro perfil de egreso. Primero, del perfil de egreso de especialidad del profesor de castellano y comunicación, ahí hablamos de competencia específica, tributa la competencia específica número 3, que dice problematizar la naturaleza artística de la obra literaria como producto lingüístico, estético y cultural en los diferentes niveles de enseñanza de educación media. Esto está en rojo por la explicación que di hace un rato en la clase que no grabamos, que se nos olvidó grabar, y por eso, ¿no es cierto?, les decía, estoy haciendo esta micro o pequeña exposición. Se nos olvidó un detalle importante, grabar la clase. Bien, decimos, ¿no es cierto?, problematiza, significa conocer primero sus características, sus dimensiones, manejar muy bien, conocer la literatura, ¿ya? Identificarla, para luego ir a la valoración, ir a la comprensión, ir a los análisis crítico, reflexivo, ¿no es cierto? Esa es la idea, de la obra literaria como producto lingüístico hecho de lenguaje, ¿cierto? Es así. Aquí hay un enfoque teórico, igualmente un soporte, un sustento epistemológico en el desarrollo de esta competencia, igualmente estético, que tiene que ver con lo fruitivo, que tiene que ver con el goce, con el placer estético, el placer de la lectura y por supuesto como un bien, ¿no es cierto?, cultural. Y lo otro, que todo el trabajo que hagamos con la literatura en nuestra carrera, en los distintos programas, tiene que ver con lo que está ocurriendo en la educación media, ¿ya? Lo que está sucediendo en el sistema escolar. ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cierto? ¿Cuáles son los enfoques de la literatura en la enseñanza media? ¿Qué es el mundo en el cual ustedes van a ir a trabajar, en el que van a ejercer en el momento en que ustedes egresen, ¿ya? En el momento en que ustedes salgan de la carrera. Por lo tanto, no podemos desvincularnos y estamos, ¿no es cierto?, muy al tanto y al mismo tiempo muy enterados para entregar una formación pertinente.
ya a lo que requiere el sistema escolar, que salgan lo mejor preparados posibles. Bien, junto con esta competencia específica que tiene que ver con la literatura, hay otra competencia específica que es la número 6 de la especialidad que tiene que ver con las competencias comunicativas en su dimensión oral y escrita. Se habla de a través de la práctica integrada de la comprensión oral y escrita. Igualmente tributamos, ¿no es cierto?, a esta competencia debido a que debemos preocuparnos todos del desarrollo de la competencia comunicativa que tributa igual directamente al desarrollo de la literatura, del trabajo de la literatura. No nos olvidemos que el arte, la literatura, ¿no es cierto?, tiene una dimensión lingüística, es un producto lingüístico, una expresión lingüística, una manifestación lingüística. Usa el lenguaje para expresarse en otras palabras. Por lo mismo, ¿no es cierto? Y porque es necesario en la formación del profesor un manejo coherente, adecuado, pertinente del lenguaje, ¿ya? Un lenguaje con propiedad, con tecnicismos propios de la disciplina y propios del nivel culto, ¿no es cierto?, en el que nos vamos a desenvolver profesionalmente, es que ponemos énfasis en esta de entrada, en las asignaturas de entrada, en estas dos competencias. Una específica que tiene que ver con el desarrollo de las competencias comunicativas y una competencia genérica que tiene que ver con el perfil de egreso del estudiante, estudiante egresado, del profesional egresado de la UBB. La UBB como universidad tiene competencias genéricas transversales para todos los estudiantes, sea la carrera, sea cual sea la carrera de la UBB. Y tiene que ver con la comunicación de ideas y sentimientos en forma oral y escrita para interactuar efectivamente en el entorno social y profesional, ¿no es cierto?, en su lengua materna. Bien, entonces a la luz y el paraguas de estas competencias, nosotros desarrollamos nuestros resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Proponemos nuestros resultados de aprendizaje, nuestras metodologías, nuestros contenidos y las maneras de aprender y de evaluar, ¿ya? A la luz de estas competencias, ¿de acuerdo? Que son el paraguas, diríamos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo a las competencias a las cuales tributamos desde las distintas asignaturas. Tenemos un descriptor de competencias, ¿cierto?, que dice analizar críticamente las tendencias literarias del siglo XX mediante una literatura contextualizada, utilizando los elementos teóricos literarios para el análisis y comentario de textos. ¿Mm? Entonces, literatura contextualizada no podríamos hacer de otra manera. No se olviden que yo les he explicitado mi método de trabajo y yo trabajo con un enfoque sociocrítico y sociohistórico de la literatura. Amén, ¿no es cierto?, en que en algún momento usemos otro, pero fundamentalmente situamos la literatura, la contextualizamos y siempre tendemos al análisis, ¿no es cierto?, crítico, valorativo, ¿ya?, de los textos literarios. Tenemos 4 resultados de aprendizaje que los vamos a desarrollar en esta parte, ¿no es cierto?, sin antes decir que los aprendizajes previos que consideramos para este curso son que los estudiantes, ¿no es cierto?, manejen las manifestaciones y los hitos de la literatura universal, primero. Hay todo un desarrollo de la literatura que maneje los periodos y las épocas anteriores. Nosotros ya comenzamos a hacerlo con la literatura clásica. Bien, manejen teoría literaria, comentario de texto igual. Luego de eso, aquí están los 4 resultados de aprendizaje, ¿no es cierto? Reconoce las características de las tendencias de la literatura del siglo XX como fuentes de ruptura respecto a la literatura anterior. Tenemos contenidos que se refieren a lo teórico, a lo epistemológico, a lo procedimental, ¿no es cierto?, que van tributando las competencias comunicativas e igualmente a las competencias, ¿no es cierto?, 3 que tiene que ver con la literatura e igualmente que apuntan hacia lo actitudinal y hacia lo valórico, ¿ya? La metodología de trabajo está de acuerdo con las clases online que estamos desarrollando. Tenemos distintos tipos de recursos para trabajar en esta asignatura, los explicitamos aquí, ¿no es cierto?, en cada uno de los resultados de aprendizaje. Los ponemos, vamos poniendo, ¿no es cierto?, qué tipo de trabajo vamos a realizar y qué tipo de recurso igualmente. ¿Ya? Clases grabadas, trabajo sincrónico, asincrónico, recursos virtuales como el podcast, como el screencast, foro, ¿no es cierto?, o bien la pizarra colaborativa.
También tenemos los criterios de evaluación que vamos a utilizar en el curso, ¿ya? Y que tienen que ver con este resultado de aprendizaje, estos criterios de evaluación.